principi agrair l'assistència a si avui l'obra, que bueno, sempre benvinguda, claro. I ara us contarem, Gabriel us va contar un parell de coses sobre Eva Zapico, la directora de la producció, i començarem un torn de preguntes mentre l'altra resta del repart es prepara per al col·loqui. Ella es Eva Zapico, licenciada per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, es dedica al teatre des de fa més de 20 anys i té experiència com a actriu, dramaturga i directora d'escena. Té dues companyies, Cora... Vaig tindre una companyia que es deia Copia Izquierda. Copia Izquierda i companyia Eva Zapico. També ha treballat per encàrrec d'altres companyies i per a l'Institut Valencià de Cultura, com és el dels nostres de 2018 i Tirant 2010. A més, té una llarga experiència com a pedagoga. Molt bé. Volia fer una pregunta ara. Lo primero es que estoy flipando, porque yo qué sé. A ver, es que es alucinante, quiero decir, desde la simbología de los espejos, la estética, la música, todo. Estoy como muy emocionada, ¿vale? Y que yo quería preguntar que no sé cómo, porque yo supongo que esto ha salido un poco de tu cabeza, también del trabajo de todo un equipo, porque las luces y todo, qué movida. Pero ¿cómo se te ha ocurrido todo esto? O sea, es que estoy flipando. Pues, que no sé, ¿cómo se me ha ocurrido? Bueno, he tenido la oportunidad, es verdad que esta producción, a pesar de ser un encargo, es decir, a mí me llama el Institut Valencià de Cultura para montar el Tirant, es un encargo, es decir, no es algo que nace de mí, pero sí que he tenido libertad absoluta para montar la pieza como he querido. Entonces, bueno, pues sí, sale de mí. Bueno, he podido, digamos, como poner en práctica mi lenguaje, que bueno, que es esta combinación entre lo físico, la palabra, la construcción de la imagen. He podido como articular las cosas que a mí me interesan. Me interesa ver en escena. Es un poco, bueno, sí, hacer casi que una recopilación del lenguaje escénico que a mí me interesa, que tiene que ver mucho con la imagen, con la construcción de la imagen a partir del movimiento de los actores, de los intérpretes. No te he contestado mucho, pero es que no sé muy bien. Me alegra que te haya gustado. Al principio de la obra he visto que has hecho un cambio de personajes entre Carmesina y Tirant y no entendía muy bien ese cambio de personaje. ¿Qué querías conseguir ahí? Bueno, es normal que no lo hayas entendido muy bien. Hay cosas que no terminan de entenderse bien, pero esto es intencionado. Intencionado en cuanto a que el objetivo es precisamente generar preguntas en el espectador o la espectadora. Bueno, en este caso habréis visto que a lo largo de toda la pieza hay un juego de cambio de roles. Para llegar al final, con el empoderamiento de Carmesina, en la novela original, no sé si la habréis leído o la estáis estudiando, Carmesina muere, estáis en ello, ¿no? Bueno, Carmesina muere, típico final de personaje femenino de novela clásica. Entonces, bueno, nosotras hemos querido dejarla viva y además de alguna manera con un discurso de empoderamiento. Una manera de llegar ahí
es jugar a este cambio de roles que se da durante toda la pieza. Hay momentos en que ellas adquieren roles masculinos y ellos roles femeninos, como por ejemplo en la coreografía. Crear esta imagen, ¿no? Hablábamos de las imágenes, crear esta imagen inicial en la que ella de alguna forma se masculiniza es ir sembrando a nivel de imagen lo que sucederá al final. Es que ella se pone la armadura y se convierte en una especie de Juana de Arco a partir de ese elemento que a priori es exclusivamente masculino. Fantástico, me encanta. Alegro. ¿Les preguntas? És que algunes està bé, no?, en l'encontre que vam tindre. Ja vam parlar molt. A ver, es que a mí me ha sorprendido mucho la elección de la música de Pico. Así de tuya, o sea, lo del Pico, todo eso. Pero es que me ha parecido muy bueno, ¿no? Como una especie de... Voy a comentar más que preguntar, básicamente. Pero es que me ha parecido muy bueno ese elemento que le aporta como modernidad, pero a la vez nos traía ese rollo así como egipcio, oriental. Sí, que me parece súper interesante porque, yo qué sé, yo relaciono triángulos con la dulzaina. No sé, me ha parecido muy interesante, pero yo sí que te quería preguntar en plan, no sé si el texto lo has escrito tú, es que no lo recuerdo, pero sí que me ha parecido muy interesante darle como protagonismo al resto de personajes. Y te quería preguntar que, no sé qué te quería preguntar, pero se me ha ido de la cabeza totalmente, pero bueno, básicamente que el resto de personajes, ¿tú qué crees que le aportan a la historia, ¿no? Porque hemos tenido ahí como unos romances, una mujer enamorada de Tirant por ahí, y las escenas de batallas, por ejemplo, también me han parecido muy interesantes. Todo eso, ¿qué aporta realmente a la historia de Carmesina y Tirant? Bueno, a ver, la novela es una novela larguísima, son 5 libros de caballerías, suceden muchas cosas y hay un montón de personajes interesantes. Esto es una versión, es una adaptación, entonces inevitablemente para construir la dramaturgia has de seleccionar. Entonces la dramaturga, que es Paula Llorens, es la que ha hecho la adaptación del texto, elige a una serie de personajes que le parece que son los más importantes dentro de esta versión nuestra, en la que ya sabíamos que queríamos priorizar la voz de los personajes femeninos, que queríamos poner el foco, trasladar el foco del héroe de Tirant a Carmesina. Entonces ella elige estos personajes. ¿Queréis sentaros? ¿Estáis ahí plantados? Bueno, ella elige estos personajes porque considera que son los más interesantes para contar la historia que queremos contar, para contar el Tirant que nosotras queremos contar. Es una novela larguísima, entonces sí o sí a la hora de versionar hay que tomar decisiones. Entonces, bueno, es verdad que se han quedado fuera personajes que son muy interesantes, como l'Emperadriu, Hippolyte, bueno, personajes que son muy chulos, pero bueno, es que es una obra sacra larguísima. Y bueno, sí, también de alguna manera refuerza la historia de amor, por contraste, la historia de amor entre Tirant y Carmesina está reforzada por la historia de amor entre Estefanía y Diaphébus. Sobre todo porque la de Estefanía y Diaphébus, a pesar de todo, es una historia más libre. Tirant y Carmesina no, sobre todo porque ella está presa del honor, de la represión religiosa, todo esto. Bueno, te voy a preguntar per joc de perruques, que m'ha paregut molt interessant. El joc de perruques que m'ha paregut molt interessant perquè no has deixat les perruques durant tota l'obra i les has llevat i publicat, i a més m'ha paregut molt interessant que Carmesina tinguera el guany totalment curt. Bueno, és el mateix que hem parlat abans de treballar en els rols.
La perruca és un signe i és un element que construeix la imatge de princesa. I com estem jugant tota l'estona a desfer aquesta imatge, és a dir, a trencar d'alguna manera l'estereotip adjudicat a la dona, l'estereotip adjudicat a l'home, el llevar i posar la peruca és un element més d'artifici, és quasi un element de disfressa, que forma part d'aquest estereotip que d'alguna manera estem intentant trencar, que és la princesa. Al final Carmesina no és una princesa, és una guerrera. I el fet de posar-se i llevar-se la perruca parla d'això. O sigui, que molt bona observació. Vale, ahora anem a presentar-vos als actors, però antes voy a hacer una pregunta. Yo también tengo preguntas. Y es, tu ja 20 anys en el teatre, som prou, directora i tal. Ya te vale. Pero la obra, que el estilo más o menos moderno, es más actual y tal, pero al introducir el tema del beatbox y a la hora de transformar una obra que es de la pera de temps, más o menos, ¿quines expectatives tenies tu de l'obra? Què esperaves? Bueno, que hiciera bé. Això és el primer que esperava. No, a veure, encara que és una novel·la del segle XV, per a mi, per a nosaltres, el més important era posar-la al present, sense trair tot el que la novel·la transmet també d'antiguitat, però una manera de posar-la en el present i de fer-la connectar directament amb vosaltres, jo encara que siga major, que ja ho has dit, i... És broma, però a mi m'interessa molt la modernitat, per això m'interessava aquest tipus de música i també perquè penso que espérate ya. Que pisa la sangre esta, tío. Lo voy a dejar todo perdido. Bueno, és una manera de posar el que estem contant en el present, absolutament en el present. Gràcies. A tu. Vale, ara anem a presentar-vos als actors. Aquest és el de La Guerra del Tot, Antonio Lafuente, que feia de Diafebus. Antonio Lafuente és llicenciat en art dramàtic y arts escèniques també, crec. Señor licenciado. Más o menos no el veieu molt per així perquè treballa sobretot en Madrid i sobretot fa teatre clàssic i també té una companyia que és Venecia Teatro, ¿no? Sí. Y bueno. Te han hecho un CSI, tío. No me lo esperaba esto, ¿eh? El del mig és Tirant, Raúl Fernández. El nostre gran protagonista viu a Madrid i pertany a una... Tu letra, Ha actuat en diverses produccions teatrals i sèries de televisió, com ara Servir i Protegir. I... Ya estaría. Vale, també tenim a Raquel Piera, no? No. Ai! No passa. Marcant-la com a Estefania. És llicenciada en interpretació i és una de les fundadores de la companyia Tribut Teatro. Una gran companyia, per cert. Ha treballat en altres companyies valencianes i entre els treballs que ha fet destaquen uns quants i unes quantes produccions a Madrid, com ara Amazonas, i dirigida por Marco y Mira. Gracias.
se pitido el micrófono. Bueno, ara que ja he juntat a Raquel Piera, encara no està encara, però vaig a dir-ho más o menos, és actriu valenciana també, y más o menos lo que ha fet últimament és un teatre que es diu Niñas que no tienen ni puta idea, en 2018, crec que és 2018, sí, 2018, a la seva companyia, Los Inocentes, i també va treballar en La Forastera en el canal A Punt, que no sé si ho haureu vist, però... Ara presentarem a la banda sonora de la pel·lícula, pràcticament. La película. Del teatre, que és Quique Gasú. Hola. Que pocs o ningú sabreu, però és un gran personatge, ¿vale? Perquè dirigeix i va fundar la Valenciana Beatbox Community i actualment és el nou director de la Spanish Beatbox Battle. Perdona. I també va ser el paladín del Como que no, pues lo he repetido veces, ¿no? No me escuchan cuando hablo. També va ser el percussionista vocal més vegades classificat com a finalista en els campionats d'Espanya. ¿Finalista es el que gana o el que no gana? També tenim canviant-se a Maribel Bayona, que ha fet de La viuda reposada. I Maribel, a part de tindre art dramàtic, també està llicenciada en Filologia Hispànica i a més de ser dramaturga i directora d'escena, també té experiència amb el ball i ha treballat com a actriu en moltes companyies valencianes i és cofundadora i directora de la companyia Projecte Inestable. Y el Salcamú, ¿no? L'emperador, que és Sergio Ibáñez, que tampoc està aquí, va ser, bueno, és diplomat en art dramàtic i titulat en direcció d'escena i dramaturgia. No, més coses. També ha treballat amb La Fura dels Baus i Tallant Cansa, que per si no ho sabeu, La Fura dels Baus és molt. Ya está, ya puedo... No puede estar con nosotros. Vale, y per últim falta Lucía Poveda, que ha fet de Carmesina, també dramaturga valenciana, i l'últim... Què? Actriu, dramaturga. Actriu, bueno, en 2017 va participar en l'obra Sifilític, per el que va recibir menció a l'actriu revelació del País Valencià i a més ha fet Només per allò que es guarda i Caronte a 2018. I també, bueno, sí, aplaudir. També volia fer una menció a Paula Llorenç, que no està present, però ha sigut la que ha adaptat el test de Tirant a l'obra i pues, en ser model la que ha donat ahí el primer pas per a fer això possible i bueno, Ara anem a passar el micrófono, que si teniu preguntes per a tocar. Gràcies. Gracias, gracias. Aplaudiment per ells també. Tenemos uno, ¿eh? Sí, Bueno, pues dos mejor. sí, claro, pues sí, verdad. Sí, sí. Pues un aplauso al trabajo CSI que han hecho de investigación porque han descubierto cosas que ni yo mismo sabía de mí. Y bueno, pero aquí. Malefa, ¿vale? Voy a cerrar porque me tengo que ir, pero. A ver, vosotros, actores, ¿cómo evitáis ciertas situaciones en esta obra? Porque yo estaba súper hot, o sea, no sé ustedes, pero yo Estupendo, madre mía. ¿Cómo lo evitáis? Porque a mí hay muchos rozamientos y muchas cosas extrañas. Pero no lo evitamos. No lo evitan. ¿Quién te ha dicho a ti que evitemos? Super hot.
¿Te respondo en serio o...? Bueno, la respuesta aburrida, seria, esencial es que esto es un curro y como trabajo, pues bueno, estamos preparados para diferenciar lo que es la vida real y lo que es un ensayo, un escenario y el respeto por el compañero. Y la verdad es que, bueno, sumado a eso, hemos hecho un equipo muy guay de trabajo, nos hemos entendido súper bien entre nosotros, entonces ahí también hay una confianza y una cosa que es súper cómodo, ¿sabes? Como a tocar, estar, ¿verdad? No, pero que estamos currando muy a gusto, que es una cosa, además de que sea curro, encima a gusto con compañeros que te lo hacen fácil, o sea que es muy guay. Hijos también. Sí. Cuenta a ti, Raúl, que eres el que más pilla. Este que es el que más... Que es el que más pilla, que responda. No es lo mismo que han dicho, que al final es un curro y que es parte del trabajo y que estamos preparados para esto, igual que para afrontar emociones o para afrontar otro tipo de vulnerabilidades físicas o emocionales. Vale, otra pregunta. Yo esto no lo sé. A ver, yo te quiero preguntar a ti. No lo digo por quitarle la palabra, Haces más, pero nadie más quiere preguntar. Es que me sabe mal, porque... Sí, pero es que Pero te lo paso luego, pero... Déjale que se va. Que está súper hot, déjale de tomar. Es que es muy tarde también, no vamos a tardar en irnos. Yo quiero compartir esto con todos. Pero que aquí nos hemos quedado con la intriga de la pregunta, ¿no? Nada, Rápido. Tira, brevemente, tú como actor, ¿te sientes mínimamente identificado con el personaje? Porque a mí es que Tirán me parece el típico heterobásico pesadito y machirulo. No nos gusta tu pregunta. ¡Qué decepción de pregunta! Hombre, bueno, te voy a contestar. Yo creo que no es así. O sea, bueno, creo que la propuesta de Tirán, esta no es... Creo que es un personaje que se preocupa por lo que le pasa a Carmesina y que no sé, que no creo que sea el hetero básico. Si tú lo has visto así, oye, por supuesto no me identifico, pero sí, yo creo que el Tirán que hemos creado, igual que con todos, es como... Sí que me identifico, es un chaval que a lo mejor en unas partes de su vida sí que se sabe relacionar muy bien y en otras no tiene ni idea. Y bueno, lidiar con eso también a veces es complicado. Eso, no sé. Bueno, me ha parecido a mí, primero, una pasada la obra, pero por otro lado no me queda de todo claro el personaje de la chica de la derecha del todo y del chico este que, bueno, que por un lado, a ver, es... sí, se encarga de hacer los efectos y tal, pero luego aparte, ¿es también un personaje en la historia? ¿O? Un personaje con un desarrollo muy complejo, interior, una psicología muy profunda. Es Tirán. Yo soy No, Tirán. en realidad, a ver, es una especie de, además de construir los espacios sonoros y de alguna manera está en escena, con lo cual reacciona muchas veces a lo que está sucediendo. En realidad es una especie de narrador, por eso está vivo, por eso de alguna forma reacciona y en algunos momentos interacciona, porque hace un poco, para nosotros al principio era como casi una especie de trovador, una especie de juglar moderno, que no solo acompaña con lo sonoro, sino que también en algunos momentos participa de la narrativa, de la historia. Y enlazaba con el público. Claro, bueno, es una cosa suya que se viene arriba, ¿eh? Porque si yo no se lo he mandado. Yo no sé de qué está hablando. Pero él se viene arriba, claro. Sí, hay momentos un poco clown porque es verdad que mira al público y hace como... Sí, hay un poco ahí como de feedback.
Pero bueno, eso ya es cosa suya que yo de momento lo estoy dejando. De momento. Bueno, mi personaje en la novela existe, es la Dida, que es nodriza de Carmesina, no es su madre. Hay un personaje en la novela que es la emperatriz, que es su madre, pero en la versión se quitó. Y es su nodriza, es decir, que la amamantó porque las emperatrices no daban de mamar a sus hijas. O sea, su ama de cría. Y bueno, y luego pues le pasa una cosa que de pronto se enamora de Tirant. Ella es viuda y tiene ese gran conflicto porque, bueno, aunque quiere mucho a su princesa, pero también le pasa eso, y le pasa en el cuerpo y le pasa en el corazón, y ese es como su conflicto. No sé si te ha quedado claro eso. Sí. Y para todos los actores, ¿os ha costado mucho meteros en vuestro papel? En plan, sí, no sé. Sí, os habéis sentido identificados y os ha costado menos interpretarlo, o habéis tenido que cambiar algo para poder interpretarlo? Bueno, para mí ha sido bastante fácil. Me lo he pasado muy bien desde el minuto 1 con mi personaje y la verdad es que no he tenido... Bueno, vas descubriendo cosas cada día en los ensayos, ¿no? Porque tampoco es una cosa de llegar el primer día y ya está, ya lo tengo. Bueno, pues vas encontrando cómo se mueve, cómo camina, qué energía tiene, y cada día pues vas encontrando algo más y dices, ay, pues esto está guay, pues esto tal. Y bueno, con la directora, con Eva, que desde fuera te dice, pues esto sí, pues esto no, pues claro, pues vas creando conjuntamente. Yo creo que todos, o sea, que siempre un actor tiene que empatizar o identificarse con algo de su personaje, y eso hemos hecho todos. Yo personalmente, por ejemplo, ha sido un trabajo súper divertido, porque es un poco mala, y eso es nunca me habían dado un personaje así, siempre me han dado otro tipo de perfil de personaje, porque yo soy muy buena, muy dulce, ¿no? Y ha sido muy divertido hacerlo, o sea que no me ha costado, más bien ha sido como un reto divertido. Sí, yo estoy un poco... no sé, no ha sido difícil. Como personaje no. Bueno, es que no sé qué decir. Me he quedado en blanco. Es que ¿Les ha notado que estabais a gusto? ¿Les ha notado que estabais a gusto? Sí. Aquí hay una. ¿Pero ahí no? Sí, sí, aquí delante hay una, la primera. Yo también. Me ha impactado muchísimo, ¿vale? Primeras. Y... la banda sonora, o sea, ¿cómo nos podrías hacer una demostración de esa ópera ahí? Algo así, en plan rollo. Hazla tú. Es que ha hecho una banda sonora que me ha impactado muchísimo, y bueno, que todos en general, esa rabia que, bueno, no sé, que me pongo nerviosa, ya está. Que no sabes si nos podrías hacer una demostración ahí de todo lo que has hecho. De todo. O sea, bueno, a ver, que sepáis. Algo así. Es que, bueno, es una cosa que cuando yo hago alguna actuación que no es en el teatro, que no es en esta función, normalmente puedo introducir un poquito hablando lo que es el beatbox, es lo que hago, y sobre todo introduzco lo que es el aparato que utilizo, que es el kit de la cuestión, creo que de lo que estás preguntando. Ese aparato se llama Loop Station, es una máquina, como una especie de mesa de mezclas de DJ, que lo que hace es que yo le doy el botón y lo que hago se graba y se reproduce en bucle. Y si yo hago... Luego, sin estar dándole, suena en bucle. Entonces yo voy poniendo... sin la máquina, o sea, haz una demostración. Que te calles y que hagas algo. Pero es que eso son 50 euros más. A ver, Sara, estás por ahí. Sara, subimos caché. Venga.
Pero que no tanto ópera, ¿eh? Que no tanto ópera. Bueno, has hecho ahí un mezcladillo que a mí me ha sonado, o sea, Canto gregoriano. sí, haz algo de canto gregoriano. Vale, ya te demasiado, ¿no? Vale, no, ya. También limpia cristales, ¿no? Y también limpio cristales. Y la gota. Eso no me sale, pero bueno. Pero también puedo colgar un cuadrito en la pared. Y bueno, el resto de actores, ¿en qué pensáis a la hora de extraer toda esa rabia? Bueno, sé que es un poco... Bueno, no sé. Que sois maravillosos, ya está. ¿No acabáis agotados? Sí. Es agotador, y hambrientos. Ya está, sí. Y hambrientos. Si alguien tiene una... Y como dices. Muchos cambios energéticos, mucho controlar, mínimo detalle. Agotados y satisfechos, ¿eh? Porque también es... Sí, estamos todos encantados de hacerlo. Yo os veía trabajar subir, bajar, los cambios de energía también, el ritmo, el decorado que movíais vosotros también, es que era todo. Es cansado. Espero que os pague bien. Ahora habla con... Sí. Está justita la cosa, ¿eh? Eso está grabado. ¡Oh! Bien, despedido. Bueno, primer que tot, enhorabona, m'ha paregut superxula. I jo volia saber si teníeu tots i totes nocions de ball abans de fer l'obra o ho heu après durant els assajos. O sigui, perquè estava en la coreografia i m'ha paregut molt xulo. Volia saber si ja sabíeu o heu après el vostre ball. ¿Tú qué dirías? ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? O pues bebé. Parecían sacados de fama. No, bueno, yo por ejemplo personalmente no en arte en la carrera de arte dramático pues sí que tenía una asignatura que era danza, pero que era un semestre, por ejemplo, no sé si... Bueno, todos hemos tenido danza, ¿no? Sí, pero aquí hace muchos años. En el Pleistoceno sí que 2 años, 3 años de danza. No. Bueno, pero que también hemos tenido una asesora de cuerpo y que nos ayuda mucho con estos bailes, que es Charo Gil. Y entonces gracias a ella, y era como parte del entrenamiento. Llegábamos, calentábamos y parte de ese entrenamiento antes de ponernos con las escenas era hacer los bailes. Entonces al final también de repetir, se te va quedando un poquito. No sé. Y Maribel es bailarina, me lo va a decir. No soy bailarina. Sí, que estudió danza. También tiene la carrera de danza. Ya. Pero es súper bailarina. Ahora soy mayor. Y Eva también. Y yo también. No, està molt bé la pregunta i crec que... A veure, ells tenen un ofici, tenen una professió i encara que de vegades es parla de la professió dels intèrprets com d'una cosa que, bueno, sembla que qualsevol pot ser-ho, no? I no és veritat, són molts anys de formació, d'una formació ampla, vull dir que contínuament estan formant-se per a poder fer qualsevol cosa a escena. I això té a veure també en el que es parlava de les emocions, el que es parlava del cansament. Estan preparats per a fer-ho i no tothom és capaç, no? I això, i per a ballar, si es necessitarà probablement per a cantar. I bueno, està molt bé perquè crec que això s'ha de tindre molt present, perquè de vegades amb la cosa de la tele, del cine, que de vegades sembla que per a ser actor només que fa falta empastar con los muebles. I no és veritat, ells tenen molt de treball a les seues esquenes, molt de treball. I si la funció, encara que és cansada, encara que és llarga, funciona també és perquè ells tenen molt d'ofici i estan molt concentrats, saben molt bé el que han de fer, són molt rigoroses en el treball i inclús per a ballar, encara que no siguin ballarines. ¿Os ha sonado el móvil alguno? A ver. Confiscamos. Ya, gente mayor.
Está igual, en el WhatsApp. Yo me tenía que pasar una la mujer se chaqueta había encima. escandalizado cuando Tirán se estaba haciéndose el pajote. Se había puesto así. Lo pajote. No quería ver. Estaba tuiteándolo. O buscando información de algo. Tirán se hace paja. Buscando información. Vale, es que ha pasado varias veces, 2 veces creo, ¿no? Sí, tres. Y queríamos eso... echar un poquito la bronca. No, porque yo estoy seguro de que, bueno, no lo sé, pero que suele ser gente más mayor. Y suele ser gente más mayor, la verdad, pero eso es una de las cosas que más nos pueden desconcentrar y que de repente, porque es bastante jodido. Sí, y también, no sé si lo sabes, pero mirar el móvil también porque se ve la luz. Se ve, porque nosotros vemos la oscuridad absoluta y de repente hay una luz que también. Exacto. Pero para que cuando vayáis al teatro tengáis mucho eso en cuenta porque es de las cosas más importantes y que más nos pueden sacar de... Y bueno, molestas a los actores y molestas al público, a la gente de al lado, ¿no? Porque hay una persona que ha hecho un diseño de luces precioso y si tú sacas el móvil con tu luz, pues estás fastidiando al que tienes al lado. Sí, a mi m'estranya que la resta dels espectadors mai diguen res. És com de... Jo si tinc algú al costat amb el mòbil li dic, oye, me está molestando. El móvil se lo premia. Estaba con una minusvalía. Esta dona que estaba sentada así, yo estaba así. La dona que estaba sentada así no paraba de WhatsApp, pero como andaba en la chiqueta inválida, yo dije, ay, no li dic res, a veure si... Ya, eso es bueno. Me tenía que pasar la chiqueta encima, para poder vernos bien, le tenía que decir... Es que pensar de la moral y la invalidar ya... Claro, pero bueno, que al final dices, estoy pagando la entrada igual, porque tengo que estar con la chaqueta así. Siguiente pregunta. Sí, perdón. Una cosa rápida, no sé si puedo al principio, pero amigo després. Quina companyia sou? Perquè no sé. No, no es una compañía, es una producción propia del Instituto Valencià de Cultura en coproducción amb el Teatro Clásico de Madrid. Y una pregunta, ¿ha habido casting? Bueno, dijiste que hubo casting. Sí, un casting público. Y todos, menos Quique, fueron cogidos del casting. Tiene más caché, imagino. Bueno, porque no conocía yo a nadie más. Sí. Quería hacer. Si me contratan ya lo sabéis. Bueno, jo més que res és per si voleu acabem amb esta pregunta. Sí, claro. Yo tenía una pregunta para Eduardo Imperial. ¿Para qué? Volia dir-li, quan tu eres l'encàrrec de fer la música per al Tirant, què penses? Vull dir, és una obra històrica de 5 segles, que és molt important per a la directora valenciana, però vull dir, penses en fer una cosa més o menys rotllo Evangelis digital, o si és el teu estil, o t'inspires a altres coses, o... Pues genial pregunta porque la verdad es que sí, que tenía muchísimas dudas, no sabía por dónde iba a salir, o sea, por dónde me venía esto, ¿no? Me llamó Eva, por supuesto, acepté porque me pareció un proyecto súper interesante y tal, y lo primero que hice fue preguntarle qué tipo de música quieres hacer. O sea, a mí me gusta siempre tratar de demostrar que con el beatbox y el loop edición especial se puede hacer cualquier estilo, ya sea más antiguo, ya sea más moderno. Me gusta intentar demostrar eso, pero en este caso no tenía ni idea de lo que quería, ¿no? Se lo estuve preguntando día y noche, y no me decía nada. O sea, yo no lo sabía tampoco. No lo tenía claro porque ahí no había texto aún, no sabíamos un poco cómo se iba a plantear todo. Una vez lo fue teniendo más claro ella, ya me lo fue transmitiendo poco a poco. Al principio... Pues no sé, creo que surgió un poco solo el estilo. Sí que es verdad que en un principio yo intentaba, y creo que se nota en el desarrollo de la función, que yo intento como adaptarme a lo que es esos tiempos, ese estilo clásico y tal, haciendo música pues, más espiritual, más de iglesia, más tal. Y luego poco a poco lo vamos desarrollando a algo más moderno, más electrónico, más tal. Y eso es una cosa que ha ido surgiendo, pero porque ella me ha dejado. Y al final, de hecho, ella era la que me empujaba a ponerle mi estilo y mi sello a todo aquello que hiciéramos. Porque también eso, la intención era acercar un poco más a la actualidad. Jo només volia dir agrair-vos a tots i també que hem estat treballant durant molt de temps a les aules amb el Tirant i crec que espere que us hagi agradat i hagi estat a l'altura també
de tot aquest treball que fem previ de posar-vos ahí com el tema de l'amor, de les relacions, hem jugat, hem fet first dates, hem fet de tot. I jo no sé què pensen quan fem aquestes coses de, però això per què? Bueno, pues al final... ¿Tienes una segunda cita con Carmesina? Y bueno, al final del recorregut és una mica el resultat que jo m'encanta, és meravellós. I bueno, molta sort també que us queden les quantes funcions fins al diumenge, que vagi molt bé. I sí, ja sabeu que se pot recomanar, Fins al diumenge està en cartell encara, sí que... Mañana no. Mañana hay huelga. ¿Ahora sí? Muy bien. Bueno, enhorabuena. Pues moltes gràcies a tots.